Continuamos con el ejercicio 1.2.3, página 9 de esta guía de física, guía de estudio de física para el examen de ubicación del TEC de Monterrey 2020. Los vectores A y B se muestran en la figura. El vector C está dado por la diferencia de B menos A. La magnitud del vector A es de 16 unidades y la magnitud del vector B es de 7. Este vector A tiene una magnitud de 16 y el vector B de 7. ¿Cuál es la magnitud del vector C? Ya sabes que el vector C va a ser la resta de B menos A, pero los vectores no están en el eje X o en el eje Y, tienen componentes cada uno. Si tú se acuerdas, cerramos los triángulos, sería un triángulo así y un triángulo así, ¿verdad? Entonces, vámonos por partes para que me entiendan. Cada uno de estos vectores tiene una componente en X y una componente en Y. La componente X del 16 es negativa, la componente Y es positiva, la componente X de este es negativa y Y negativa. Entonces, si descomponemos en AX y AY, vamos a descomponer primero AX y AY del primero, que vale 16. Y el ángulo es 42 grados, pero yo te había dicho que para que saques coseno para X y seno para Y, siempre agarra con respecto a X, ya sea en el eje X positivo o negativo, pero agarra este. Si son 90 aquí, quítale 90, quítale 42. 48 grados es lo que puedes utilizar. Y cerramos el triángulo, me voy con el del A primero. Para acá sería cerrar, ya sabes que va a ser la AX negativa. Y para arriba para cerrar el triángulo. Ahí está. Entonces voy a sacar AX primero. La descomposición del vector A, pero en X, que sería esta, es negativa. Dijimos porque para cerrar el triángulo del vector A que vale 16, sería del lado del 0 al lado izquierdo de las X, que son negativas, por eso es negativa. Y como vas a utilizar el ángulo con respecto a X, siempre para las descomposiciones de X es la función coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo con respecto a X? 48 grados por, ¿cuánto vale el vector completo? A 16. Ese sería para sacar a X, sería menos, porque dijimos que va para el lado izquierdo, y para utilizar siempre coseno es el ángulo con respecto a X, no a este. Entonces sería coseno de 48 por 16. Y me da una componente de 10.7, eso sería menos 10.7 es lo que vale a X. Esta descomposición de este vector en X. Ahora vamos para AY. Dijimos que para todo lo que sea Y siempre va a ser la función seno, siempre y cuando agarres el ángulo con respecto a X. Entonces sería seno de 48 grados por el valor de A, que vale 16. ¿Y por qué AY es positiva? Porque para cerrar el triángulo en Y va para arriba, entonces es positivo en Y. Ahí está, por eso me da positivo. Entonces sería seno de 48 por 16. Y la componente en Y vale 11.89. Positivo. Ahí tenemos las dos descomposiciones del vector en X y en Y. Ahora vamos con este vector B. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar el triángulo. Para acá sería en X, también va a ser negativa. Y para abajo, para cerrar el triángulo, en Y también es negativa. Entonces vamos a sacar la componente ahora de B, pero en X. Dijimos que era coseno, ¿sí?, del ángulo con respecto a X. ¿Cuánto vale el ángulo con respecto a X? 31 grados. Entonces sería coseno de 31 grados por ¿cuánto vale el valor de B? Por 7. Para sacar BX. Y dijimos que era negativo porque va a quedarme del 0 a la izquierda. Entonces sería coseno de 31 grados por 7 me da 6. Menos 6 sería la componente en X del vector B. Y sacamos el valor de la componente en Y, que dijimos que era siempre seno del ángulo con respecto a X. Muy bien, 31 grados por 7, que vale el vector B. Y es negativa también porque la Y para poder cerrarlo va para abajo, en el eje de las Y negativos. Entonces sería seno de 31 grados por 7, 3.6 negativo, ¿verdad? Porque ya dijimos que de manera visual va para abajo en el eje Y para cerrar este vector.
Ahora, ¿cómo vamos a sacar la magnitud del vector C? Pues dice que al vector B hay que quitarle A, pero tienes componentes A en X, BX, AY y BY. Nada más puedes sumar o restar las X con las X y las Y con las Y. No puedes sumar o restar una X con una Y. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el efecto final de las X o sumatoria de fuerzas en X? Pues tengo un vector negativo que vale menos 10.7, que fue la descomposición de la fuerza A en X, y tengo otro efecto negativo, menos 6, que es lo que vale en la componente X del vector B. Entonces, si yo sumo estas dos, voy a sacar un valor que es representante de las dos. Entonces la sumatoria de fuerzas en X se hace una sola. ¿Cuántas? Menos 10.7 y menos 6, menos 16.7. Eso es lo que estamos haciendo siempre en física. Siempre cuando hay vectores, dos o más vectores, hay que sumar las X para que se haga un solo valor representativo, como en este caso. Ahora tenemos otra sumatoria de fuerzas en Y. No necesito hacer que se haga un solo valor en Y. Entonces, ¿qué tengo en Y en la descomposición en A? ¿Cuánto me dio? 11.89 positivo. ¿Y cuánto me dio el otro valor de Y en B? Negativo menos 3.6. Por eso lo voy a restar. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser 11.89 menos 3.6. Y el número representativo es un valor positivo de 8.29. Y fíjate que ya hicimos todo esto, lo hicimos nada más en una X y en una Y. ¿Sí? En una X y en una Y. Entonces sería menos 16.7. Pero aquí, bueno, aquí el vector era B menos A. Ok, vamos a respetar eso. Muy bien, ¿cuánto sería para lo que es aquí lo que me equivoqué es que primero es B menos A, no es A menos B. Entonces aquí primero era acomodar el menos 6 y luego menos 10.7, aquí no respeté esto. Bueno, entonces vamos a borrar esto y vamos a hacerlo igual. Entonces el número representativo dice que hay que restarle a B menos A. Igual como lo estamos haciendo con las X primero. ¿Cuánto vale la B en X? Menos 6, ¿sí? Y menos, porque dice que el vector C es B menos A. ¿Cuánto vale A? Paréntesis, ¿cuánto vale la A en X? Menos 10.7. Ahí está. Entonces por eso me queda como número representativo menos 6, menos por menos más, 10.7. Y el valor representativo sería 10.7 menos 6, 4.7 sería el valor representativo, digamos, en X, ¿verdad? Ahí está el valor representativo 4.7, ¿sí? Que sería, este es el resultado de BX menos AX, ¿verdad? Porque dice que es B menos A. Y el valor de BY menos AY, porque nada más se pueden restar las Y, acuérdense, y las X, pues respetando esto, de que no había respetado yo al principio, B menos A es el valor del vector que ando buscando. Pues ¿cuánto vale BY? Me dio menos 3.6 menos, ¿cuánto me dio? Porque es menos, ¿verdad? El valor de AY, 11.89. Entonces sería menos 11.89. Entonces BY menos AY va a ser la suma, va a ser negativo 11.89 más 3.6 menos 15.49. Acuérdense que cuando son negativos se suman los dos y se pone el signo negativo. Entonces ese fue el vector resultante de B menos A. Va a tener una componente en X de 4.7 y una componente en Y de menos 15.49. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste con estos dos representantes de todo? Lo que estás haciendo es esto. ¿Cuánto me dio en X? Al restar BX menos AX, por la fórmula que me está diciendo que es B menos A, ¿verdad? Me dio 4.7, entonces ese
Ese es el número representativo en X. ¿Y cuánto me dio en Y? Menos 15.49, pues iría para abajo, ¿verdad? Menos 15.49. Entonces, ¿cómo sacas la magnitud del vector C? Pues esa sería la magnitud de este vector, sería la hipotenusa en teorema de Pitágoras. Por lo tanto, ¿de dónde viene la fuerza resultante de la fórmula? Dice que es la raíz de pues estos dos al cuadrado, ¿verdad? Que sería un cateto que vale 4.7 y el otro que vale menos 15.49. Entonces sería 4.7 al cuadrado más menos 15.49 al cuadrado. Siempre para la fuerza resultante utiliza el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El cateto al cuadrado más al cuadrado, raíz, me va a dar la magnitud del vector. Entonces hacemos todo esto, 4.7 al cuadrado más 15.49 al cuadrado. Le pongo 15.49 porque aunque es menos, al cuadrado se va a hacer más, ¿verdad? Es aquí afuera, ¿verdad? Más 15.49 al cuadrado, y le sacamos la raíz y nos da 16.18, que sería metros, que sería la respuesta correcta a este problema. Por lo tanto, la respuesta sería la letra D de dado, 16.2, que es lo que está más cercano. Entonces aquí chequen todo esto, de que hay que sacar las X de cada uno de los vectores, las Y de cada uno de los vectores. Checas qué operación te están diciendo que es el vector C, que era B menos A, por eso yo me había brincado eso, yo lo estaba haciendo como fuerza resultante nada más, y por eso en las X, al primero a la BX, que es la B de X menos 6, le quito menos el valor de AX, ¿verdad? Que era menos 10.7, se hace más, y por eso me da esta resultante, 4.7, y luego al valor de BY, porque siempre hay que respetar B menos A, al valor de BY, que era menos 3.6, le quito el otro valor de AY, que era 11.89, y me da menos 15.49. Estos dos valores representan esto que hicimos aquí. Con teorema de Pitágoras sacas la fuerza resultante, 16.18.